por competencias, aprendizaje colaborativo, diseño de proyectos socioformativos y evaluación, entre otros temas. Es capacitadora de personal directivo y docente en instituciones educativas públicas y privadas, investigadora y diseñadora de contenidos educativos, coach de vida, tanatóloga y logoterapeuta, con amplia experiencia en acompañamiento a personas en duelo y sus familias e impartición de cursos sobre el tema. Adelante, maestra, bienvenida con este interesante tema. Muchísimas gracias, doctora Cuevas, por la presentación. Muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por estar esta tarde conmigo. Y bueno, pues dicen que no hay plazo que no se cumpla ni deuda que no se pague. Ya me tocó, después de haber escuchado a 4 magníficas especialistas sobre el tema de habilidades socioemocionales, que me han dejado un gran paquete que cubrir. Pero bueno, pues aquí estoy con ustedes. Muchas gracias por asistir y pues comenzamos. Voy a compartirles, si me permiten, mi presentación. Espero que ahí la estén viendo. Y bueno, soy un ser humano con especialidad en ver las cosas de la mejor manera posible. Cuento con un diplomado en dejar las cosas mejor de como estaban y con una maestría en ser uno de los mejores recuerdos de quien se tope conmigo. Ignoro quién escribió esto, pero bueno, pues a mí me gustaría en algún momento de mi vida poderlo incluir en mi currículum. No es mío. El tema que nos ocupa el día de hoy es Logoeducando, guía didáctica para educar con sentido. Cabe señalar que esto es un diseño personal y ahorita les voy a contar por qué. Les pido por favor que para empezar se sienten cómodamente. Ojalá que puedan escuchar un audio que les voy a compartir. Si quieren, cierren los ojos, si no, simplemente escuchen. Muy bien. Quisiera que, haciendo uso del chat, me dijeran qué es, en una palabra, ¿qué escucharon? ¿Qué escucharon, maestros? Con una palabra, descríbanme qué escucharon. Tranquilidad, cantos, naturaleza, paz a la madre naturaleza, armonía, vida. Maestra Marisol. ¿Y qué imaginaron? ¿Pudieron imaginarse alguna imagen? ¿Pudieron recrear en su mente alguna imagen a partir de eso? Un paraíso, dice Fabi. Se imaginaron aves, árboles, sol, un bosque. Mi infancia, dice la maestra María, una selva. Se imaginaron a los árboles, su niñez, qué maravilla, una cabaña, un camino largo,
la vida en el campo, la casa de mis abuelitos. ¿Se fijan cómo a veces un simple sonido nos puede llevar a una infinidad de situaciones, de vivencias, de recuerdos? Nos lleva a imaginar, nos hace volar nuestra imaginación. Y con todo eso que escucharon y que se imaginaron, ¿qué sintieron? ¿Qué sintieron? ¿Cuál fue su sensación corporal? Relajación, paz y tranquilidad, alegría, nostalgia, claro, por los recuerdos, nostalgia también, alegría, tranquilidad, tristeza. ¿Por qué sería la tristeza? ¿A dónde nos habrá llevado esta imagen? Pues yo les platico que así como la maestra Mari, yo también me imaginé que era vida. Me imaginé un mundo, un planeta vivo, un planeta que respira, un planeta que canta, que se mueve. Me imaginé vida. Esto es vida. Ahora quiero compartirles otra imagen. Y aquí, maestros, ¿qué vemos? ¿Será la misma sensación? ¿Será la misma emoción que vimos o que vivimos con la anterior? Yo creo que es muy diferente, ¿no es cierto? Yo aquí percibo muerte, tristeza, desolación y siento una gran frustración y hasta impotencia. No sé ustedes. Y les pregunto, ¿cuál imagen prefieren? ¿Cuál mundo prefieren? ¿O el primero? No lo sé, pero yo quiero suponer que seguramente prefieren el primero. Estoy intentando abrir el chat desde aquí, pero al compartir la imagen no lo puedo ver. Entonces, pues me imagino que todos preferimos el primero, ¿no es cierto? Y entonces yo te preguntaría, maestro, ¿y qué estás haciendo para tener el mundo como la primera imagen, con el sonido del audio que te presenté? No lo sé. Creo que mucho de esto tiene que ver con nosotros, ¿no es cierto, maestros? Desafortunadamente creo que pues nosotros tampoco estamos tan bien. ¿Sabían ustedes que en el mundo cada año mueren aproximadamente 800,000 personas a causa de suicidio? En México, el suicidio adolescente se ha convertido en un problema de salud pública, porque es la segunda causa de muerte entre los adolescentes. Nuestros niños y adolescentes están teniendo mucho problema. Ahorita vamos a ver por qué motivo, pero básicamente porque 1 de cada 10 niños, comete suicidio porque se autolesiona. Y de ahí, en esa autolesión, se pasan. No sé si recordarán, o los maestros que han tenido alumnos en secundaria o en sexto de primaria, la práctica del famoso cutting o cooking, ¿sí? Entonces, en esas autolesiones terminan muriendo nuestros niños. ¿Por qué se suicidan los niños? Pues básicamente porque son víctimas de violencia, de maltrato,
de abuso sexual, básicamente, pero también de abandono y negligencia. Y eso es lamentable. A mí me mueve mucho saber que un niño que está naciendo a la vida, que debería de, así como ustedes dijeron, esos recuerdos de mi niñez, eso es lo que el niño debería de tener en su mente. Nuestros jóvenes están teniendo serios problemas de salud mental. El 16.6% presentan ansiedad. Poco más del 10% crisis de afecto. ¿Y qué decir del abuso de sustancias, alcohol, drogas? Y bueno, el 4.47% presentan conductas antisociales. El famoso sexting en las redes sociales, el bullying, tanto de manera presencial como en redes sociales. Y bueno, un porcentaje menor, sin embargo, no deja de ser importante por la cantidad de niños y jóvenes que viven en nuestro país. El 1.02% presentan trastornos de alimentación, bulimia y anorexia. Esto no puede hablarnos más que de una terrible crisis de sentido, una crisis de vacío en las personas. Las personas se están sintiendo abrumadas y creo que entre ellos nos podemos contar los maestros en este momento. Abrumados, algunos aburridos, insatisfechos, frustrados, enojados con la vida. Y pues los comportamientos son básicamente autodestructivos. Y para muestra de todos estos problemas que yo les vengo presentando, pues es, ahora sí que para muestra una pandemia, ¿no? Que es consecuencia de muchas cosas que la sociedad estamos viviendo en este siglo. ¿Y qué vamos a hacer ante eso? ¿Quedarnos impávidos, inmunes? A mí no me pasa, no es mi asunto. ¿Qué es lo que vamos a hacer al respecto? Por lo pronto yo les propondría que eligiéramos alguno de estos problemas que ustedes como maestros identifican en sus alumnos, por ejemplo, ¿no? Los maestros que tenemos alumnos que se autolesionan o que sufren de abandono en sus casas, que no hay quien los atienda, no hay quien los vea por ellos, o ese acoso constante escolar, no sé, piensen en alguno. Ustedes seguramente tienen en su haber bastantes cosas que nos están afectando, no solamente el deterioro medioambiental, también ese es fundamental y también ese podría ser un problema. Y les propongo que piensen en 10 cosas positivas de ese problema. ¿Qué me dirían? ¿Qué me dirían si les propongo que me digan 10 cosas positivas del problema que eligieron? Voy a dejar de compartir para poder ver el chat. Enojados con el ciudadano, estamos trabajando para continuar. Los adultos se muestran prepotentes, agresivos, nos dicen. ¿Y qué me diría, maestra María del Socorro? ¿Qué cosa positiva encuentra de esto? Nos dice Fabi, es una oportunidad al cambio. Que podemos desarrollar tolerancia, que nos hace fortalecer capacidades, que es una oportunidad de innovar, que podemos contar con padres colaborativos, que nos podemos unir, que podemos hacer conciencia en el crecimiento personal, que es un llamado a cuidar la naturaleza, convertirse en alguien más tolerante. Entonces, pues realmente podemos ver desde otra perspectiva el asunto, ¿no es cierto? Y cuando comenzamos a ver desde otra perspectiva las situaciones, permítanme,
Cuando comenzamos a ver desde otra perspectiva las situaciones, pues las cosas cambian de forma también. Dice, cambia la forma de ver las cosas y las cosas cambiarán de forma. Cuando ustedes me van mencionando esto de que es una oportunidad de cambio, que podemos desarrollar otras habilidades, es una oportunidad de innovación, eso a mí en lo personal me genera esperanza. Y entonces, al llenarme de esperanza, comienzo a buscar, me distancio del problema y empiezo a ver las cosas de manera diferente y empiezo a encontrar soluciones. Ese es el primer paso para la solución de tantos problemas que nos aquejan ahora. Maestros, comencemos a cambiar la forma de ver las cosas para que las cosas cambien de forma. Porque finalmente Viktor Frankl nos dice que la vida tiene sentido bajo cualquier circunstancia. No importa lo que estemos viviendo, siempre hay un sentido. Y ustedes lo acaban de descubrir. En este momento en el que fueron aportando cosas o formas diferentes o propuestas de hacer cambios, le estamos encontrando el sentido a la vida. Estamos diciendo, por aquí se puede, por aquí podemos llegar. Yo conocí a Viktor Frankl cuando estudié tanatología, al conocer su historia, él es un sobreviviente del Holocausto, una persona que vive la tragedia y el maltrato y, bueno, todo lo terrible que fue ese genocidio, y que sobrevive, y que además no solamente sobrevive, sino que genera una propuesta para salir adelante, que vive en el perdón, pues a mí me parece una persona admirable, ¿sí? Una persona que realmente tiene mucho que aportar. Así que decido estudiar logoterapia frente a esa admiración. Decido que necesito conocer más acerca de estas ideas. Y así es como nace mi curiosidad por la logoterapia. Cuando yo estudio logoterapia, pues me va resolviendo tantas cosas y me transforma de tal manera que yo digo, creo que esto hay que llevarlo a la educación. Es importante que la gente lo conozca, pero sobre todo que lo utilicemos para educar a nuestros niños, a las nuevas generaciones que están perdiendo tanto el sentido de la vida. Y así es como nace Logoeducando, ¿sí? Sí. Logoeducando es una propuesta, logo, sentido, que nace a partir de la logoterapia. En ella yo utilizo o propongo 6 pilares que debemos atender en la escuela, desde el aula con nuestros alumnos. La unicidad, el sentido, la libertad, la responsabilidad, los valores y la trascendencia. Cuando hablamos de unicidad en Logoeducando, hablamos de ese conocimiento que yo tengo de mí mismo, pero no un conocimiento a partir del ego. Si yo ahorita te pregunto, maestro, ¿quién eres? Probablemente me vas a decir, pues soy un maestro, soy una maestra de tantos años, que nació en Oaxaca, en Morelos, en San Luis Potosí, que está casada, que tiene 3 hijos. ¿Qué crees? Ese no eres tú. Cuando hablamos de unicidad, no hablamos de eso. Hablamos de algo más profundo, más interno. Entonces, cuando yo hablo del rescate de la unicidad de la persona, hablo de un autoconocimiento, pero a partir de qué pienso, de qué siento, qué quiero, qué anhelo, con qué sueño, qué me frustra, qué me enoja. Ahí sí estaría yo hablando de quién soy en realidad. ¿Cuáles son mis fortalezas en la parte emocional, en la parte de habilidades? ¿Y cuáles son esas áreas de oportunidad que tengo? Y a partir de conocer todo eso de mí, de preguntarme todo eso, yo me voy a formar un concepto de mí mismo. Un concepto que puede no gustarme,
Pero entonces podré tomar la decisión de cambiar. Porque me voy a dar cuenta que sí, efectivamente soy único, pero que además tengo la posibilidad de evolucionar, de cambiar, de crecer. Entonces, si en ese concepto hay algo que no me checa, puedo cambiarlo. Y a partir de este conocimiento, de este concepto que tengo de mí mismo, llego a quererme, llego a amarme, a aceptarme, sobre todo a respetarme y a hacerme responsable de mí. Entonces yo te preguntaría, maestro, si entendemos este concepto de unicidad, ¿cuánto tiempo dedicas tú en tu aula a que tus alumnos se conozcan? Pero se conozcan así, al interior. No ojos verdes, cabello rubio, alto, flaco, llenito, gordito, con lentes, sin lentes. No. ¿Qué siento? ¿Qué pienso? ¿Qué quiero? ¿Qué me mueve? ¿Qué es valioso para mí? Tú, ¿cómo reconoces la unicidad de tus alumnos? Porque en un aula de 40 niños, tenemos 40 niños o 40 jóvenes únicos. Físicamente podemos parecernos. De hecho, los orientales dicen que todos los occidentales somos iguales. Y nosotros decimos que ellos son los que se parecen. Pero entonces tú, maestro, ¿cómo reconoces la unicidad entre tus alumnos? ¿Y de qué manera los retroalimentas para que se den cuenta de quiénes son? El siguiente pilar es el sentido. Con todo esto que soy yo, con todo esto que yo valgo, ¿cuál es mi llamado a hacer en este mundo? ¿Cuál es mi misión? ¿Para qué estoy en el mundo? ¿Qué hago aquí? Encontrar el sentido, maestros, es fundamental porque sin sentido no tenemos una clara idea o una clara dirección de hacia dónde nos movemos. Es mucho más fácil dejarnos llevar por lo que la gente nos dice, por influencias externas. Cuando encontramos el sentido podemos comprometernos con nosotros mismos, con la vida. Tenemos más probabilidades de mantener además ese compromiso. Cuando tenemos sentido, somos más resilientes. Cuando sabemos hacia dónde vamos y para qué estamos. Porque sin sentido somos además incapaces de conectar con otros. Se dice que el mundo es una gran casa. Aquí vivimos, trabajamos, somos felices y finalmente morimos. Y así como una gran casa, nos dicen, hay que trabajar para dejarla mejor de como la encontramos. Ese es el sentido de la vida. El siguiente pilar es la libertad. Bueno, antes, en el sentido, yo te preguntaría, maestro, me regreso, ¿en qué medida le enseñas a tus alumnos a aprender cosas útiles para responder a su vida? ¿En qué medida lo que ellos aprenden contigo les sirve para cumplir con su misión en la vida? Para dejar el planeta de la mejor manera, mejor que como lo encontró. Dicen que ¿qué planeta le vamos a dejar a nuestros hijos? Maestros, yo en este momento los invitaría mejor a pensar en qué ciudadanos le vamos a dejar al planeta. Porque ahora es el planeta quien nos está necesitando. Ya acabamos con él. Ahora sí, vámonos a la libertad. Dice Sartre que estamos condenados a ser libres. Sin embargo, ser libre no es hacer lo que se me pegue la gana. Porque yo soy libre dentro de una sociedad y esa sociedad tiene límites. Así que cuando yo decido actuar
dentro de mi sistema, puedo afectar al sistema. Y volvemos a que, para muestra, una pandemia. Hemos ejercido tanto nuestra libertad y hemos transgredido tanto los límites, pues que estamos acabando con el planeta. Recordemos que la libertad, mi libertad, llega hasta donde comienza la libertad del otro. Y cuando yo hablo de otro, no hablo solamente de otra persona, hablo también de la naturaleza. Cuando ejerzo mi libertad es indispensable que haga uso de mi autorregulación, es decir, que sea capaz de manejar mis impulsos, de calmarme, de hacer un alto y de tomar una decisión con libertad, sí, pero con responsabilidad. Que elija responsablemente para que además sea yo capaz de asumir las consecuencias de mis elecciones. El ejercicio de la libertad también tiene mucho que ver con la empatía. ¿Por qué? Pues porque yo quiero que respetes mi libertad, pero tengo que respetar el límite de la tuya. Pero además también respetar tu dignidad para que tú respetes la mía. Entonces, en esa libertad de vivir, de actuar, de tomar decisiones, necesito pensar que estás tú también. Soy libre para hacer el bien, pero también soy libre para ser responsable ante mí mismo, ante los demás y ante el mundo. Víctor Frank nos dice que la libertad y la responsabilidad son dos caras de la misma moneda. Y ya otra vez se me olvidó, me regreso. Te pregunto, maestro, ¿cuántas oportunidades das a tus alumnos para elegir con libertad? Para tomar decisiones, para actuar en tus clases. Todas estas preguntas te las voy dejando de tarea. Ahora sí, les decía que Víctor Frank dice que la responsabilidad y la libertad son dos caras de una misma moneda. Y efectivamente, no hay libertad sin responsabilidad, porque libertad sin responsabilidad se llama libertinaje, maestros. La responsabilidad es la capacidad de responder a la vida, de responderme a mí mismo también. ¿Cómo me cuido? Es mi responsabilidad mi cuidado. Es mi responsabilidad mi evolución, mi crecimiento. Pero también soy responsable ante mi entorno, porque yo formo parte de este sistema y si yo como un engrane del sistema dejo de funcionar, afecto al sistema completo. Entonces es mi responsabilidad también. Y lo estamos viviendo en la actualidad, maestros. En este mundo globalizado ya nos dimos cuenta que el actuar de un grupo de personas nos afecta a todos. Lo estamos padeciendo. Y no nacemos responsables, nos hacemos responsables. Pero la responsabilidad no nos gusta. ¿Por qué no nos gusta ser responsables? Queremos ser libres, pero no responsables. Déjame hacer lo que yo quiera, pero en el momento en que cometa yo un error, la culpa es tuya, o la culpa es del vecino, o la culpa es de los chinos, o la culpa es de quien quieran. ¿Sí? No nos gusta porque ser responsable implica rendir cuentas, asumir que me equivoco, y eso cuesta. Pero también ser responsable implica obedecer, porque dentro de una sociedad hay reglas, y hay que obedecer las reglas. Y entonces yo te preguntaría, maestro, si no nacemos responsables, pero nos volvemos responsables, ¿cómo propicias tú que tus alumnos se vuelvan responsables? ¿Cómo favoreces que se responsabilicen de sus actos? Cuando actúan mal, cuando se equivocan, ¿qué haces tú? El siguiente pilar son los valores. En esa libertad con la que me puedo mover
frente a la responsabilidad que tengo conmigo mismo y con los demás, yo utilizo los valores que he ido construyendo y adoptando a lo largo de mi vida. Y entonces, ¿qué valores inspiras, maestro, para que tus alumnos se conviertan en personas éticas? Los valores definen mi postura ante la vida. ¿Cuál es tu postura ante la vida? ¿A qué le das más valor? ¿A qué le dan valor nuestros alumnos? Aquí me gustaría hacer énfasis en tres valores, en tres tipos de valores que dice Viktor Frankl, que le dan sentido a la existencia. Cuando nosotros vivimos estos valores, podemos encontrar que la vida vale la pena y le podemos decir sí a la vida, no importando la circunstancia en la que nos enfrenta. El primero de los valores son los valores de experiencia. ¿Se acuerdan del audio? Esta fue una experiencia. Lo que la naturaleza nos aporta de bello, en su canto, en su movimiento, es una experiencia que nosotros vivimos y que nos hace sentir, ustedes mismos lo expresaron, muy bien. Y entonces es cuando decimos, híjole, nada más por ver un amanecer, vale la pena vivir. Es lo que el mundo me aporta y que me mueve, me conmueve. Esos son los valores de experiencia. Luego están los valores de creación. Si el mundo me da cosas, no solamente la naturaleza, los artistas nos ofrecen muchas cosas, como la música, una buena melodía de música clásica o de jazz o hasta de rock, no importa, si a mí me mueve, pero alguien lo creó para mí, lo experimento, lo vivo, lo adopto, lo integro a mí. Y en la creación, ¿qué le das tú al mundo? ¿Qué le aportas para que el mundo esté mejor? Y luego vienen los valores de actitud. Esos valores que son tan importantes para mí, tan valiosos, que me ayudan a ver la vida con más optimismo, con más ganas de vivirla, a abrazar la vida a pesar de las circunstancias que yo tenga. Y entonces yo te pregunto, maestro, ¿qué es lo valioso en tu aula? ¿A qué le dan valor tú y tus alumnos? ¿Cómo fomentas estos valores de experiencia, de creación, de actitud en tu aula? ¿Puedes lograr que tus alumnos experimenten, vivan las cosas y las integren? ¿Has logrado que tus alumnos aporten, hagan cosas más allá del aula? ¿Qué haces para que experimenten los regalos que ofrece la naturaleza, los artistas, la música, la poesía? ¿Cómo haces para que creen cosas y le aporten al mundo? ¿Y qué actitudes positivas tú les contagias? La respuesta la tienes tú. El último de los pilares, y creo el más importante en estos momentos que estamos viviendo, porque nos está demostrando lo difícil que es salir de nosotros para llegar al otro. ¿Cuántas veces nos han repetido, usa el cubrebocas, porque de esa manera tú proteges al otro de un contagio? Ah, pues si voy a proteger al otro, ¿para qué lo uso? Y entonces vemos a los mexicanos necios y aferrados a no utilizar el cubrebocas. Ese es un claro ejemplo de que nos falta trabajar la trascendencia. Hablar de trascendencia es salir de nosotros para llegar al otro. Eso es la autotrascendencia. Salgo de mí para llegar a ti, para responder a tus necesidades. Creo que los maestros tenemos mucho de trascendentes. Sin embargo, a veces nos hace falta un poquito más. Maslow describe la trascendencia como más bien como la última de las necesidades y la más importante de las necesidades del ser humano. Ahora quiero preguntarte, maestro,
cuando uno de tus alumnos logra algo que se le dificultaba. Vamos a pensar, por ejemplo, en el niño que tiene cierta discapacidad y no puede dar un salto o no puede dar algunos pasos en las escaleras, o no sé, y de repente lo logra. O el niño que empieza a leer. O el chico de la secundaria que finalmente logra entender el álgebra. Lo que ustedes quieran. ¿Cómo te sientes, maestro? Al menos yo brinco de gusto. Recuerdo una chiquita que le dije, ¿ya aprendiste a leer? Y con tal emoción que me la quitó cuando me dijo, sí, es que mi mamá me enseñó. O sea que yo no hice nada, todo el asunto quedó en casa, pero no importa, yo brinqué de gusto. Yo brinqué de gusto porque justamente cuando tú, maestro, logras autotrascender, estás realizándote, te sientes pleno. Necesitamos que nuestros alumnos aprendan a trascender, aprendan a ir más allá de sí mismos. Durante décadas nos han enseñado a ser individualistas. El planeta ya no necesita más de esto. Ahora necesita que seamos un equipo y necesita que nos ayudemos unos a otros. Maslow hablaba de esta emoción tan grata y le llamaba experiencias cumbre. En logoterapia y en logoeducando le llamamos coproducto. Cuando tú haces algo por alguien, recibes un coproducto, es decir, que recibes algo a cambio, que no tiene que ver con el regalito del Día del Maestro, más bien que tiene que ver con esa emoción y esa satisfacción de la misión cumplida, de haber alcanzado el sentido de nuestra labor. Salir de mí mismo para entregarme no solo a una persona, también a una tarea o a la misma naturaleza. Eso nos da coproducto, maestros. Trabajemos por el coproducto. Atacos nos dice, alumno precisamente de Víctor Frank, nos dice que el sentido existe y nuestra labor es encontrarla. ¿Cómo la encontramos? Primero, conectando con los otros. Y aquí te pregunto, maestro, ¿cómo conectas tú con tus alumnos? ¿Cómo logras conectar, que tus alumnos conecten entre ellos? Hay mucho acoso. ¿Por qué? ¿Qué es lo que nos está faltando para que entre nuestros alumnos conecten de una manera significativa y constructiva? Y no afectándose, no haciéndose daño. Luego, comprométete con un propósito, el que sea, el que esté necesitando mi entorno, pero me comprometo. Y finalmente, abraza con toda la actitud a la vida y respóndele. Si nosotros con esta fórmula OPA nos movemos por la vida, es muy probable que nos sintamos un poquito más plenos. Maestros, ¿en qué medida hacemos que los alumnos se comprometan con un propósito? Que no sea el de sacar una calificación aprobatoria, por supuesto. ¿En qué medida los ayudamos a abrazar la vida con actitud? Y me van a decir, es que yo soy de historia. Sí, también tú, maestro de historia, lo puedes hacer. Utiliza los valores de experiencia. En la historia puedes hacerlos que experimenten. Y lo mismo con el de química y con el de física, con el de inglés. Yo sé que se puede, lo he probado. Y así es como vengo a proponerles algo que he denominado el ABCD de la vida. No porque sea un instructivo, de ninguna manera pretende ser un recetario para dar clases, maestro, porque yo sé que ustedes tienen toda la capacidad y toda la creatividad para lograrlo, solamente entendiendo esta parte. Este ABCDB de la vida tiene que ver con el aprendizaje basado en el cuidado y el disfrute de la vida. A eso obedece el ABCDB. Es un enfoque humanista, constructivista, por supuesto, y naturalista. Con esta propuesta que yo les traigo, pues quiero responder a una pregunta que me he hecho desde hace mucho tiempo.
¿Cuál es el sentido de educar? Licurgo nos decía que educar es el medio para transformar a las personas desde el interior. Silvia Schmelkes nos habla de que la función de la educación es crear seres humanos de calidad. Fíjense, seres humanos de calidad. ¿Qué puede ayudarnos a crear seres humanos de calidad? ¿Y cómo podemos transformar a las personas desde el interior? Mi propuesta primera es, llega al cerebro de tus alumnos, maestro. ¿Pero cómo? Impáctalos. Impáctalos. Mucho se habla de que si antes sí la memoria y que si antes sí, y que es importante la memorización. Y ¿saben qué? Que el cerebro no necesita de ayudas para memorizar. El cerebro simplemente con que le ayudemos a generar las hormonas necesarias, los químicos necesarios para que las neuronas conecten, guarda en la memoria a largo plazo la información que sabe que va a necesitar. ¿Cuáles son esas hormonas que necesita nuestro cerebro? Pues las endorfinas, maestro, la hormona de la felicidad. Y te pregunto, ¿cuánto ríes con tus alumnos? La oxitocina, el vínculo, maestros, el amor, esa hormona que necesitamos para sentirnos importantes, para sentirnos confiados, sentirnos seguros. Y te pregunto, ¿cómo es el clima de tu aula? ¿Hay seguridad? ¿Hay confianza? ¿Hay aceptación? ¿O hay juicios, críticas, abuso, acoso? También está la dopamina, el entusiasmo, la motivación. ¿Cómo celebran los logros dentro de tu salón de clases? ¿Cómo se retroalimentan? ¿Cómo se reconocen? Y la serotonina, el bienestar. Ustedes hablaron de paz, de tranquilidad con el audio. Eso es bienestar. Cuando yo me estiro, ¿qué siente mi cuerpo? Un enorme bienestar. Genero serotonina. ¿Qué momentos incluyes tú en tu aula para que tus alumnos tengan ese bienestar, se sientan tranquilos, se sientan bien? Esta propuesta que les traigo la baso en muchos enfoques que están en la actualidad en boga. El aprendizaje servicio, la educación maker, el pensamiento de diseño, básicamente en esos tres, pero también considero la educación basada en competencias, la visión STEAM, el aprendizaje colaborativo, la gamificación, el aula invertida. Yo los invito a que investiguen más sobre esto, más profundamente, pero los invito también al curso. Ahí en el curso vamos a ver de qué manera aplicar el ABCDB. Los objetivos del ABCDB son fundamentalmente es desarrollar las 5C, las 5 competencias importantísimas para aprender y para relacionarnos y para crecer en esta vida. La colaboración, la comunicación, dice que ya me apure, ya me estoy apurando. La colaboración, la comunicación, el pensamiento crítico, la capacidad innovadora y, ¿cuál me falta? La creatividad. Otro objetivo es, volvemos a la autotrascendencia, que nuestros alumnos dejen de ser individualistas y comiencen a pensar, a salir de ellos para llegar a los demás. Empoderarlos con la seguridad que les da que cuando toman decisiones son asertivos, que son capaces de hacer cosas, que son capaces de crecer por ellos mismos. Y por supuesto, la motivación intrínseca, que los alumnos se acerquen solos al aprendizaje, al conocimiento y a la construcción de nuevas cosas, solos, sin que nadie los esté empujando. Las características que tiene esta propuesta que les traigo es primeramente dirigirnos al sentido, realizar el sentido y que nuestros alumnos encuentren el para qué van a la escuela y el para qué están aprendiendo. Esto a través de proyectos socioambientales, en donde la pregunta,
Si ustedes ya se dieron cuenta a lo largo de esta charla, les he ido haciendo muchas preguntas, porque no hay pregunta, no hay pensamientos sin pregunta. Cuando yo me pregunto, comienzo a pensar. Entonces, la pregunta es la herramienta fundamental. Yo ya no les doy respuestas a los alumnos, porque si yo les respondo, ellos dejan de preguntar. Mejor los enseño a preguntarse. Cuentan que alguna vez le preguntaron a Sócrates cuál era su logro más importante. Y él respondió, les enseño a los hombres a preguntar. Otra característica es que nos centramos en el estudiante. Primero el estudiante, su entorno y los problemas que tiene que enfrentar, los desafíos que tienen que enfrentar para poder darle sentido a lo que aprenden. Y ya nosotros, maestros, nos vamos a tener que dar a la tarea de ver en nuestro programa y ver qué contenidos se ajustan a eso que mis alumnos están necesitando. Es darle la vuelta al proceso que hemos seguido tradicionalmente, de tener un programa y cumplirlo. Yo sé que me van a decir que estoy medio, pero esta es la idea. Tenemos que romper el paradigma de la escuela tradicional. Es inclusiva, todos aprenden de todo porque fomentamos la colaboración y la mediación que se da a partir de la colaboración. Es multidisciplinar. Invito a los maestros de secundaria y de preparatoria a juntarse en un proyecto. Y entonces no tendrán que estar califique tareas. Simplemente irán dando seguimiento a lo que los chicos están proponiendo y van investigando y van elaborando y van construyendo. Es holístico, busca la formación integral de la persona y por supuesto es evaluable. Podemos ver claramente cómo los alumnos van creciendo en sus desempeños. Los ingredientes fundamentales del ABCDB, el sentido del humor, la alegría, la imaginación, porque de ahí se detona la creatividad, y la actitud de todos. Buscamos básicamente en el ABCDB la afirmación de la vida. Ofrecer el mayor de los respetos a todos y cada uno de los seres vivos con quienes compartimos este mundo que se está quejando de nosotros, que ya no nos quiere. Que encuentren el sentido de lo que aprenden a partir de que todo sea útil para ellos y para construir una vida digna de ser vivida, pero no solamente por mí. Es el momento de pensar en todos, no nada más en mí mismo. ¿Cómo lograrlo? Pues haciendo que cada clase sea una experiencia inolvidable, maestros. Que los alumnos trabajen permanentemente, colaborativamente, pero con un sentido, con un objetivo, con una misión. Que además puedan alimentar su cuerpo, su mente y su espíritu. Que aprendan a responderle a la vida, pero con libertad y responsabilidad. Entonces, que tomen decisiones libres y responsables. Dentro del aula lo pueden hacer. ¿Qué acciones concretas? Pues ahí las tienen, maestros. Ponlos en contacto con la naturaleza. Enséñales a cuidar a un ser desprotegido. Ponlos en contacto con todas las manifestaciones de la humanidad. Impúlsalos a crear, a expresarse, a construir soluciones, a dar. Volvemos al trabajo colaborativo. Fomenta relaciones interpersonales de comunicación, confianza, aceptación incondicional, ayuda mutua. Permite que participen de las decisiones. Solamente se aprende a tomar decisiones tomándolas y equivocándonos. Y no pasa nada. Conviértete en su fuente de inspiración, maestro. Tú eres el mejor ejemplo de ellos. Que te imiten a ti, no a otros modelos que desafortunadamente no les están aportando lo suficiente. Esto tiene que ver con la nueva escuela mexicana. Por supuesto que sí. Nuestro secretario Esteban Moctezuma Barragán nos habla de que la nueva escuela mexicana está totalmente abierta, es flexible a lo que nosotros propongamos a través del PEMSE. En tu escuela, tu maestro, tienes la libertad de hacerlo. Únete a los maestros, en conjunto diseñen lo que sí se puede hacer en favor de nuestros alumnos. No los desgastemos, al contrario, ayudémoslos a construir.
También nos habla la nueva escuela mexicana del aprendizaje integral y el desarrollo emocional. Hay que favorecerlo y el ABCDB va dirigido ahí. Finalmente te dejo una tarea, maestro. Descubre tu pasión útil para el mundo. ¿Qué le puedo dar al mundo que le sea realmente útil y que a mí me apasione? Y bueno, amar la vida y reír más. Muchísimas gracias por su atención y los espero en Logoeducando, guía didáctica para educar con sentido en clubepe.com. Muchísimas gracias. Qué interesante, maestra Gina, esto que nos acaba de comentar, y es que nuestra actitud es muy importante para nuestros estudiantes. Si nosotros no infundimos toda esa alegría, todo ese optimismo, también ellos pues no van a poder, porque nosotros somos parte de su desarrollo, así como en casa, ¿verdad? Bueno, vamos a iniciar con las preguntas. Nuestra primer pregunta de Jesús Erasmo García nos dice, bueno, y a todo esto, ¿en dónde entra Dios? Pues miren, desde los griegos se hablaba, Platón hablaba de la mente y el espíritu, ¿no? No, es cierto, el cuerpo y el espíritu o la mente, ¿no? Víctor Frank nos habla también de que somos seres tridimensionales, mente, cuerpo y espíritu. La espiritualidad no necesariamente tiene que estar con Dios. La espiritualidad es nuestro interior. Nosotros al interior sabemos el bien y el mal. Simplemente observen un niño pequeño y el niño sabe perfectamente dónde está el bien y dónde está el mal. Entonces, esa es la espiritualidad, no necesariamente ligarla con Dios. Aquí estamos hablando de un amor a la vida que nos rodea y con la que estamos acabando, básicamente. Porque recuerden que nuestra educación es laica. No podemos, estamos hablando de libertad, no podemos incidir en las creencias de las personas. Claro. Maestra Gina, mientras llegan más preguntas, tenemos muchos comentarios que les ha encantado la conferencia. Realmente la manera de impartirla deja a nuestros maestros con ese ánimo, con esa actitud positiva, esa nueva, ahora sí que lo que siempre hemos estado, bueno, que necesitamos diariamente, ¿no? Que alguien nos dé más fuerza para continuar, ¿verdad? Y creo que con estas pláticas, pues, lo logramos. De Fernando Cárdenas nos dice, ¿cómo usar la intención paradójica en alumnos de secundaria? ¿Eso se refiere a lo holístico? Nos dice. Miren, la intención paradójica es un procedimiento que se utiliza en logoterapia. Nosotros no somos terapeutas, maestros, de ningún modo somos terapeutas. Nosotros lo que vamos a hacer es utilizar algunos de los elementos de la logoterapia para guiar a nuestros alumnos a formarse como mejores personas. Entonces, la intención paradójica es una herramienta, pero ya cuando estamos en logoterapia, ¿sí? Entonces, olvidémonos de esos instrumentos que utiliza la logoterapia. No vamos a dar terapia. Lo que vamos a hacer es buscar la formación de nuestros alumnos desde el interior, porque el error que hemos cometido es decirles, por ejemplo, es que tú eres muy bueno, tú eres muy inteligente, tú eres muy guapo, tú eres tan lindo que te lo mereces todo. Y ahora los maestros no podemos con esos monstruos porque de verdad se sienten merecedores de todo, a nada. Entonces, tenemos que buscar la manera de eso, de mayor reflexión en nuestros alumnos, de salir de ellos y llegar al otro, pero no pensando en que va a ser una terapia, sino que va a ser una forma de manejar nuestras clases, de ser más humanos, de aterrizar más hacia el humanismo nuestras lecciones. Oh. Muchísimas gracias, maestra. Ana Amalia Coronado Ibarra nos dice, bueno, ¿cómo lograr estos objetivos en esta nueva realidad a distancia?
Mucho se da por contagio, pero como les repito, hay muchas cosas que podemos hacer. Por ejemplo, comencemos con los valores. Cuando yo tengo mi clase con mis alumnos, los voy a ayudar a que vivan los valores de experiencia con este video o con este audio de música y que me digan qué sienten, cómo lo sienten, que dibujen a partir de lo que están escuchando. Les leo una poesía, les cuento un cuento. Todo eso son valores de experiencia que enriquecen a nuestros alumnos. Pero también les puedo proponer que hagan cosas. ¿No has podido ver a tu abuelita? ¿Qué te gustaría hacer para ella? Y entonces, escribirle una carta está creando, le está aportando a otra persona, está llegando a otra persona. Lo estoy enseñando que eso también vale, porque hay alguien más que lo valora, ¿no? Entonces, es ese tipo de actividades que parecen sencillas, sin importancia, y que por eso no les damos el peso que deben tener. Pero cuando yo a un alumno le propongo que escriba una carta, lo estoy ayudando a que aprenda a redactar. Cuando le propongo que lea algo, lo estoy ayudando a comprender la lectura. Cuando lo involucro y les digo, ¿qué creen? Estoy leyendo este cuento y me encantaría que ustedes lo terminen de leer. Aquí les va, ¿no? Entonces, les voy contagiando. También es por contagio. Ok. Nos preguntan que si se puede compartir la grabación. Bueno, aprovecho para decirles que la grabación está grabada por el Facebook. Ustedes se meten a la página de Club EP y ahí la van a poder ver todas las veces que quieran, ¿sí? Y bueno, otra pregunta, a ver, me permiten tantitito mientras reviso. Ramón López nos dice, ¿de qué manera podemos fortalecer la espiritualidad a distancia con los estudiantes o con sus alumnos? Pues hablábamos de que primero que nada, el primer pilar es la unicidad, ¿sí? La unicidad, el conocimiento de mí, pero no solamente de me veo en el espejo y este soy yo. Vamos más allá del ego, vamos hacia el interior. ¿Qué pienso? ¿Qué siento? ¿Cómo soy? ¿Qué me frustra? ¿Qué me enoja? ¿Qué sueño? ¿Qué anhelo? Ese es el primer pilar. Y luego, los valores que yo voy contagiando pueden ir inspirando a nuestros alumnos a adoptarlos y eso los va a convertir en mejores personas. Cuando yo hablo de espiritualidad, hablo de una buena persona, una persona que piensa que es responsable consigo misma y que es responsable con los demás, que tiene valores que no dañan, sino que al contrario aportan. Entonces, en ese momento yo estoy trabajando la espiritualidad. No hay recetas, es lo que yo doy a partir de mí y lo que propicio a partir de la reflexión en ellos. ¿Sí? La pregunta es fundamental, les decía yo, la pregunta es una herramienta indispensable aquí. Pregúntales, maestros, no les des respuestas, que ellos busquen. ¿Qué sientes? ¿Qué piensas? ¿Qué quieres? ¿Hacia dónde vas? ¿Qué te gustaría dar? Y si tú haces eso, ¿cuál va a ser la respuesta? Perfecto, maestra. Nos pregunta Edmundo Álvarez, ¿cómo trabajar con los niños de familias renuentes al trabajo colaborativo y refractarios a trabajar hacia los demás? O sea, ¿cómo hacer que se refracten para que trabajen hacia los demás en un trabajo colaborativo? Una de las cosas que yo he venido pensando a partir de escucharlos, a partir de este contacto que hemos tenido y con mis alumnos también que son maestros, es qué difícil, de verdad, poder contactar con niños y adolescentes cuando los papás no ayudan. Y entonces se me ha ocurrido, yo creo que entonces la labor ahorita no debería de ser estarle dando clase a los alumnos. Deberíamos de estar trabajando con los padres. Efectivamente nos estamos topando, lo acabamos de decir, con que
la gente vive un individualismo puro. Yo me tengo que parar aquí, me paro. Yo primero. No me importa que tú necesites, yo soy el que gana. Que porque me pongo el cubrebocas y te protejo, pues entonces no me lo pongo, ¿no? Entonces todo eso, pues es difícil romperlo. Entonces, maestros, pues para mí, yo de verdad les digo, creo que en estos momentos con quien deberíamos estar trabajando es con los papás y no con los niños. Para que los papás aprendan y entonces ellos lo trasladen a sus hijos. Esa es mi idea y es lo que he venido pensando, que las clases no deberían de ser para... Y bueno, yo lo veo en Aprende en Casa, hay sesiones para padres y eso me parece importantísimo, ¿no? Entonces, maestros, retomemos y obliguemos a los maestros, a los papás a que vean esos programas, ¿no? Y dejarles la tarea a ellos y no a los niños. Perfecto, maestra. Verónica Gutiérrez nos dice, y tenemos varias preguntas en preescolar, ¿cuál es la manera correcta de usar el semáforo de la conducta en el nivel preescolar? ¿Es bueno trabajar el semáforo de la conducta en este nivel? Pues los estamos enseñando a autorregularse, ¿sí? Desde la salida al baño, por ejemplo, ¿no? Ellos saben que si está en verde pueden ir, si está en rojo no pueden ir y no necesitan pedirme permiso. Cuando los niños son chiquitos, digo, ese es el momento de empezar, ¿no? Entonces yo creo que sí es importante para que ellos se autorregulen, siempre y cuando lo utilicemos así, porque si yo voy y le pongo rojo porque se está portando mal, no estoy propiciando la reflexión, no estoy propiciando que aprendan, porque yo soy la que está haciendo las cosas. Ellos son los que deciden. ¿Puedo participar? ¿No puedo participar? ¿Guardé mis cosas? ¿No las guardé? No sé. Y la autoevaluación también es fundamental desde el preescolar. Carita feliz y carita triste. No, pero explícame por qué te vas contento o por qué te vas triste, ¿no? Entonces, todo ese tipo de cosas, claro, se pueden trabajar desde que son chiquitos porque los vamos formando de una vez y están aprendiendo a autorregularse. Perfecto. Y bueno, ¿se puede desarrollar la inteligencia emocional en los docentes? ¿Podrá esto apoyar la empatibilidad con los alumnos? Pues, maestros, yo los invito a entrar a Logoeducando. Logoeducando va más dirigido a ustedes y después la aplicación al aula, pero mucho yo los conduzco a la autorreflexión. Somos seres en evolución, maestros. No estamos definitivamente hechos. Quien dice, yo ya no aprendo nada, yo así soy, y pues hazle como quieras, pues ya vamos tramitándole su acta de defunción, ¿no? Pues ya para que esté en este mundo. Nosotros venimos a aprender, maestros, y venimos a evolucionar. Y los niños, cuando ustedes me dicen, es que los alumnos ya no quieren aprender, la verdad, yo no les creo. Porque todos venimos a aprender. No quieren aprender lo que nosotros les queremos meter a chaleco, pero de que quieren aprender, porque es nuestra labor como seres humanos. Venimos a aprender. Muchas gracias, maestra. Está Francisco Rodríguez, que nos dice cómo vencer las condicionantes del medio para desarrollar emociones. Condicionantes del medio. Si no puedes cambiar una situación que te causa dolor, también puedes cambiar tu propia actitud para verla de manera diferente, ¿no? Entonces, si esto no me checa, a lo mejor soy yo el que necesita transformar la visión de eso. Y entonces, quizá no seguirlo a pie juntillas, pero sí encontrar la manera de alinearme sin dejar de ser yo, porque eso también es importante. Pero sí puedo ajustar. Puedo cambiar la actitud con que lo enfrento. Y maestra, y a los papás, ¿cuál sería la primera tarea que les diera antes que al alumno? La unicidad, la autovaloración. Empieza por ti.
No podemos avanzar en nada si no empiezo conmigo mismo. De verdad llegamos a adultos y no sabemos, no nos conocemos, no sabemos quiénes somos porque además nunca nos damos el tiempo para reflexionar, para echarnos un clavado. Esta pandemia, me dicen mis alumnos, bueno, pues a mí me ha servido también mucho para reflexionar sobre mí mismo y sobre mis actitudes. Aprovechémosla, ¿no? Claro. Claro, bueno, pues son todas las preguntas, maestra Gina. Muchísimas gracias por esta plática tan hermosa que yo que a todos nos ha dejado una gran emoción para continuar con estas experiencias de aprendizaje que tenemos así a distancia y que, bueno, a veces ya quisiéramos regresar a presencial para poder apapachar a nuestros niños, pero bueno, creo que tenemos que también manejar nuestras emociones en este aspecto. Y maestros, recuerden que pueden ustedes entrar a la plataforma de Club EP para que tomen todos los cursos que quieran, vean la calidad de nuestras webinars y verán que los cursos están excelentes para que ustedes continúen con esta magnífica tarea que es la educación y que yo creo que a todos nos enriquece muchísimo. Muchísimas gracias, maestra Gina. Una disculpa a todos los maestros, yo no sé qué le pasó a la cámara de mi computadora. Estoy pensando que creo que me la tiró mi perrito y creo que es una consecuencia, pero ya saben que en esto de la tecnología, así es, nos da sorpresas bastante fuertes y feas a veces, pero también nos ha servido para acercarnos también a nuestros niños y a nuestros estudiantes. Muchísimas gracias a todos por su participación y a la maestra Gina por esta extraordinaria plática. Me permite, doctora Teresita Cuevas, muchísimas gracias por haberme acompañado en este evento. Y pues ojalá, maestros, a nombre de Club EP, les haya gustado todo este seminario, todos los webinars que estuvimos presentándoles y que los hayan ayudado a enriquecerse y que pues nos puedan acompañar en los cursos, porque realmente creo que sí, a todos nos hace falta trabajar esta parte emocional, trabajar la inteligencia emocional en todos sus aspectos, porque probablemente o muy seguramente nos hace falta seguir creciendo, ¿sí? Estamos vivos y eso habla de que todavía podemos aprender y evolucionar. Así que mil gracias, maestros. Un abrazo y recuerden, la distancia solamente es física. No dejemos que se convierta en una distancia humana. Acerquémonos a nuestros alumnos. De verdad, si lo sienten cuando les damos cosas que los muevan, que los impacten. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias a todos y continuamos en esto. Bye. Hasta luego, maestra Gina. Muchísimas gracias. Hasta luego, doctora. Y ahí tienen el cupón SRGP 2020. Recuerden, un mes gratis para tomar todos los cursos. Se tienen que registrar. En webinars pueden ver los webinars de manera gratuita, pero en membresía se registran. Sí les van a pedir una cuenta para poderse registrar, pero pueden ustedes después cancelar, no hay ningún problema, ¿sí? Pero para tomar los cursos hagan uso del cupón, tienen un mes. Muchísimas gracias, maestras. Ya tomaron nota, maestros. Hasta luego.